Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor. Hoy día vamos a comenzar la lectura de un nuevo libro profético, es el libro de Oseas, y lo vamos a hacer leyendo los capítulos 1, 2 y 3. Y quizás no es muy fácil para nosotros el poder leer, comprender, meditar o incluso aceptar estos libros proféticos para quienes disfrutamos la gracia del pacto y abrazamos esta promesa que encontramos en el Nuevo Testamento, pero hay que entender de que por medio de esta escritura nosotros también podemos corregir nuestro andar, entender la voluntad del Señor, así que debemos orar y pedir al Señor que nos ilumine en medio de esta lectura, meditación y estudio de las escrituras. Hoy día vamos a aportar algunos antecedentes para poder comprender, quizás de mejor manera, este libro de Oseas, especialmente en estos capítulos 1, 2 y 3. Veremos en medio de nuestra lectura que Oseas menciona repetidamente a Efraín. Este es un nombre al cual recibía finalmente el reino del norte, es decir, el reino de Israel después de la división, y llama al monarca israelita nuestro rey. Por otro lado, menciona raramente al reino del sur, es decir, a Judá, y nunca menciona la ciudad de Jerusalén. Por esto y por otros detalles de este libro es que muchos declaran que Oseas está profetizando en Israel, es decir, en el reino del norte, el cual también debía ser su propia patria. Oseas presenta las credenciales de su ministerio profético. Dice que sus palabras son la palabra de Jehová. Asocia la fecha de sus profecías con el nombre de Jeroboam II, hijo de Joás o Joacás, rey de Israel, el cual reinó entre los años 793 al 753 a.C., y con el nombre de cuatro reyes de Judá. El reino de Usías, el primer rey de Judá que se menciona, coincide aproximadamente con el periodo de Jeroboam II. Ezequiel, el último de los cuatro, llega al trono más o menos en el año 715 a.C. De esa manera, la predicación de Oseas se extiende por 40 años o incluso un poco más, desde los gloriosos días de Jeroboam II hasta después de la caída de Samaria, la ciudad que era la capital del reino del norte en el año 722 a.C. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo es que un profeta que trabaja en el reino del norte menciona a varios reyes de Judá, pero solamente a un rey de Israel y omite otros nombres de reyes del reino del norte como Zacarías, Salum, Menahem, Pecaía, Peca y Oseas? Muchos creen que Oseas está llamando la atención a los oyentes, a quienes están dirigidos finalmente este libro, estas cartas, al hecho de que los reyes de Israel que gobiernan en Samaria, estos son simplemente usurpadores del verdadero y legítimo rey al cual le pertenecía el trono por medio de la línea real, es decir, aquellos descendientes de David que gobernaban en Jerusalén. El comienzo del llamado de Jehová a Oseas es sorprendente, por no decir más. Aún antes de que el profeta comenzara a predicar, Dios lo llamó para que proclamara su mensaje con su propio cuerpo o con su propia vida. Con la adoración a las deidades cananeas, el pueblo de Israel está cometiendo un adulterio espiritual contra el Señor, que ha sido un fiel esposo para ellos. En vez de responderle con una fidelidad igual, ellos se prostituyeron ante otros dioses. Jehová llama a Oseas para que predique dando una lección con el ejemplo de su propia vida. El profeta representa al Señor, que ha sido fiel en el amor por su pueblo. Y veremos la historia de una infiel Gomer presentada o representa finalmente esta a la nación de Israel, es decir, los hijos de la infidelidad, los cuales están finalmente representados por medio de esta mujer. Gomer pudo ser quizás una prostituta común, pero también hay algunos que creen que es posible que ella fuera una prostituta del santuario cananeo. Algunos piensan que las jóvenes cananeas normalmente les servían de esa manera a las deidades por un tiempo antes de su matrimonio. Y vemos cómo Jehová llama a los hijos de Gomer hijos de prostitución. Parece que no es Oseas, sino algunos incluso de los amantes de Gomer, el padre de alguno o incluso de todos ellos. Oseas los debe aceptar como suyos, y por medio de este relato que quizás parezca duro, crudo para los que lo leemos, tenemos que comprender la profunda devoción que demanda y recibe Jehová del profeta, y todo para poder ministrar al pueblo de Israel. Esto es una representación, es decir, si nos parece dura quizás la historia, comprendamos que esto es simplemente una representación de cómo es la relación de Dios con el pueblo escogido. A Oseas se le llama a amar lo que no inspira amor.
Eso es lo que Dios hace con su pueblo. Antes de que preguntemos cómo es que Oseas se pudo casar con una mujer como esa, debemos recordar que Gomer representa a Israel. Si miramos bajo la superficie de nuestra propia vida, nos vamos a dar cuenta que nosotros también le hemos sido infiel a nuestro Dios. No tenemos ningún derecho a reclamar su amor, así como Gomer no tenía el derecho de reclamar amor a su esposo Oseas. Sin embargo, vemos cómo Jehová nos ama. Dice en las Escrituras, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así lo describe Pablo en Romanos capítulo 5, versículos del 6 a 8, al 8. No solo en su mensaje, sino también en su matrimonio, o sea, proclama las buenas nuevas del misericordioso amor de Jehová por los pecadores indignos, indignos como nosotros. Vemos cómo Judá, el reino del sur, no se ha hundido por completo en la idolatría y en la desobediencia. Además, Jehová nunca revocará la promesa incondicional hecha al rey David. Dice las Escrituras, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así relata 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Un remanente del pueblo escogido permanecerá en Judá por causa de la promesa del pacto, que finalmente será cumplida durante el reinado del hijo de David, cuya grandeza sobrepasará a la de su padre. Como la conquista de Canaán que hizo Josué, cuando decía que no era con su espada ni con su arco, la liberación de Judá también sería un regalo gratuito de parte del Señor. En verdad, Jerusalén caerá ante los babilonios y los judíos pasarán por la amarga experiencia del exilio. Sin embargo, por su promesa, el Señor los llevará de regreso a su tierra y allí revelará su salvación con la venida del Salvador, el Mesías prometido. Hoy nosotros debemos recordar que los creyentes, tanto judíos como gentiles, forman el único íntegro pueblo de Dios, la Santa Iglesia Cristiana. El único líder, maestro y rey es el Hijo de David, el Señor de David, es decir, nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de la adoración del Antiguo Testamento en el templo, el servicio de los cristianos a Dios no está atado a Jerusalén. Su adoración le agrada a Dios y se ofrece en espíritu y en verdad. Jehová enviará a sus discípulos a sembrar su palabra y a cosechar almas de los hombres para él, para que los creyentes de todas las naciones se conviertan en su pueblo amado. En otro tiempo no erais pueblo, nos recuerda Pedro, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. El apóstol Pablo cita Oseas capítulo 1, versículo 10, en Romanos capítulo 9, versículo 26, para establecer el mismo punto. ¿Debemos esperar que el pueblo judío sea plantado en la tierra de Canaán en los últimos tiempos? Algunos maestros lo dirían, pero los descendientes de Abraham, a quienes les fue hecha la promesa, son aquellos de quienes dice Pablo, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Así dice Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 29. También Pablo cita a Oseas capítulo 2, versículo 23 en Romanos 9, 25. Por lo tanto, es importante quizás ir al Nuevo Testamento, tomar el libro de Romanos, abrir en el capítulo 9 y leer los versículos 25, 26 y ver la relación con lo que estamos leyendo hoy en Oseas, porque finalmente Pablo toma esta verdad para poder enseñar esta verdad a todos los cristianos, judíos y gentiles. Pedro también le repite que la promesa de la bendición que fue dada por medio de Oseas, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice, los que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. En estos tres capítulos del libro de Oseas ilustran muy bien lo que dice Pablo. Dice que Cristo murió por los impíos, Romanos capítulo 5, versículo 6, y que luego en primera de Timoteo 1:15 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Así que vemos cómo finalmente estos pasajes que vamos a leer hoy día son citados en el Nuevo Testamento y los podemos ver en las distintas cartas de Pablo, pero también
de Pedro. Así que así vemos finalmente en el día de hoy cómo se describe el inmediato amor de Dios por cada uno de nosotros y obviamente sin merecimiento alguno. Así que damos gracias al Señor en este día y poder meditar en esta verdad de cómo sin merecerlo, hoy día nosotros hemos sido alcanzados, abrazados por su misericordia, podemos comprender ese amor infinito, descansar en sus promesas, descansar en su amor y darle gracias al Señor, porque no mereciéndolo, Él nos amó y nos sigue amando. Así que esta verdad atesorémosla en nuestro corazón, meditemos en ella y demos gracias al Señor.